muertes, a decir del asambleísta que incluye a una menor de edad. Rechazó que desde la policía se haya afirmado que la muerte de Byron Watatoka fue debido a la manipulación de un explosivo. En este momento, en el uso de la palabra, la asambleísta Rosa Mayorga. Que no sea la primera ni única ocasión que ante una comparecencia y ante nuestro trabajo de hacer nuestro control político tengamos simplemente la ausencia de las autoridades a quienes solicitamos en una resolución que se queden a escuchar el debate y las intervenciones de los señores asambleístas. Francamente, mientras hacemos nuestros esfuerzos muchas veces en casa para en la crianza, por ejemplo, de un hijo, hacer que exista la conciencia de hacer las cosas no solamente por obligación, sino por convicción, porque lo siente, porque hay coherencia, porque hay responsabilidad, las autoridades, en este caso los ministros de Defensa y del Interior, simplemente, como nada les obliga, no sienten la responsabilidad, no solamente con la Asamblea Nacional, sino con el país, de quedarse a escuchar las demandas, las preocupaciones, las inquietudes y también las expresiones un poco de indignación también que tenemos los asambleístas por todo lo que hemos estado escuchando, viendo, observando, con mucho dolor, sí, con mucha preocupación de lo que pasa en nuestro país. Hay elementos de sobra, diría yo, para tener nuestra voz en firme y levantar también nuestra protesta, porque hemos visto aquí que hay videos que ellos nos han presentado tratando de hacer creer no solamente a esta asamblea, sino al pueblo ecuatoriano que definitivamente las personas que salieron a manifestar lo que hicieron es generar caos, generar violencia y absolutamente nada más. Nos presentaron, muy similar a muchos medios de comunicación corporativos especialmente, solamente la una cara de la moneda, pretendiendo además deslegitimar la protesta social, que es un derecho de resistencia, de tratar de ser escuchados, que tiene el pueblo como tal, y lo que hacen es tratar de confundir. No vemos esto solamente en la Asamblea, hemos visto esto en distintas intervenciones, entrevistas y declaraciones que han hecho las distintas autoridades de gobierno, y en este caso los ministros de Defensa y del Interior, sobre la protesta social. Claro, entendemos de alguna manera que necesitan justificar la arremetida contra el pueblo ecuatoriano, pero no terminan de justificar. Afortunadamente, existen videos, registros, testimonios de gente que estuvo ahí y que no necesitó de los medios de comunicación corporativos, sino que registraron en sus celulares, en videos que luego fueron viralizados, y yo creo que todos hemos podido observar los excesos de parte de la fuerza pública, de parte de la Policía Nacional, de parte también de las Fuerzas Armadas, en la lógica o en el pretexto de controlar los disturbios violentos en las manifestaciones. Pero ya hemos visto también, incluso aquí, cómo hay videos que nos dan la otra versión de las cosas y que tienen que ver incluso con infiltrados que lo que hacen es deslegitimar la lucha social. No ha pasado esto solamente ahora, ya hemos visto que gran parte del libreto se repite. Octubre de 2019 ya nos dejó una experiencia muy dolorosa en este sentido y se vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque por un lado quieren manchar la protesta social y por otro lado quieren allanar el camino para tener a quien culpar, para tener a quien perseguir, para luego tener, digamos, un campo de acción también en lo político sumamente irresponsable. Y yo quisiera hacer aquí una pregunta, a pesar de que tanto como el señor presidente de la República, estos ministros también resultan ser ministros ausentes porque no están, y es que es indignante, es que de verdad que uno ya comienza a pensar que el gobierno no está haciendo absolutamente nada por mejorar su accionar frente al pueblo ecuatoriano, porque mientras nosotros estamos en este debate, al mismo tiempo se desarrollaba al fin el anhelado diálogo por parte del gobierno con los sectores indígenas y otros sectores sociales que incluso esta asamblea propuso también con una resolución. ¿Para qué? Para encontrar también una posibilidad de solución a este gran conflicto social. Y mientras nosotros, decía, estamos en este debate, se desarrollaba ese diálogo sin la presencia del
presidente Guillermo Lasso. Finalmente sus representantes se retiraron aparentemente en un receso y nunca más volvieron. O sea, esa es la respuesta que le están dando al pueblo ecuatoriano el gobierno nacional a través de sus penosas acciones y errores repetitivos. Así que ya ni siquiera está claro cuál es el verdadero objetivo, qué está persiguiendo el gobierno nacional frente al pueblo ecuatoriano. Así que tenemos un presidente ausente, tenemos unos ministros ausentes, sin embargo, cabe dejar dicho algunas cosas. ¿Por qué en estos días del fin de semana, por ejemplo, viernes de noche, después obviamente de toda la represión que se ejerció en contra de los manifestantes que estaban incluso en una actitud de poder estar en un lugar como la Casa de la Cultura, como el Arbolito, ni siquiera estaban en ese momento, digamos, en una marcha, una acción de manifestación, era un sitio que lo estaban ocupando y hubo una arremetida feroz, y no lo decimos solamente algunas personas, los propios organismos de derechos humanos ya se han encargado de hacer algunos informes y hay que estar vigilantes, porque esos informes luego generan acciones en cortes internacionales de derechos humanos y luego es el Estado ecuatoriano el que también tiene que responder por ellos y por las acciones irresponsables, en este caso de los ministros que hoy debían habernos estado escuchando aquí, en esta misma sesión. Probablemente tendrán a alguien escuchando para saber quiénes decimos, qué decimos y luego estar muy atentos de nuestras vidas, de nuestras acciones, porque ya sabemos cómo funciona esto. Insisto, ya octubre de 2019 dejó algunas enseñanzas y muchas heridas abiertas que hoy se vuelven a ahondar. Y regreso a la pregunta, ¿por qué durante el fin de semana, que también hubo gente todavía protestando de una manera pacífica, cuando ya se replegaron, si se quiere, las fuerzas del orden, se levanta el estado de excepción, continuamos en un estado de excepción, por supuesto, ¿por qué no hubo disturbios? ¿Por qué no hubo casos presentados ahora mismo de una protesta violenta, caotizada? ¿Por qué no se generaron actos de violencia? ¿Por qué? Yo no creo que eso sea coincidencia, no creo que eso sea coincidencia, en algún lado se origina. Y todos estamos, por supuesto, de acuerdo en rechazar los actos de violencia que sí, finalmente, al final del día, lamentablemente, hay gente que de pronto aprovecha el contexto de la protesta, se infiltran, lo que fuera, pero oh sorpresa, durante esos días no se generaron actos de violencia justamente cuando ya no tuvieron a una policía ahí presente, aparentemente solamente para controlar que no hayan disturbios que pongan en riesgo la vida o la seguridad de las personas, porque es proporcionalmente que tiene que usarse la posibilidad de uso, ¿no es cierto?, de la fuerza, y sin embargo a veces vemos que de un rato para el otro simplemente comienza una represión brutal. Y otra cosa que sí quiero preguntar, bajo este principio, cuando hay una amenaza o cuando hay posibilidad de que se genere daño, que se vulnere la seguridad, la vida de la gente, y que es cuando tiene que actuar la fuerza del orden de esa manera, ¿no es cierto?, con el uso progresivo de la fuerza, ¿qué daños o qué amenazas o qué peligros implicaban los centros de paz? Esa es una pregunta que yo me hago y no termino de comprender. ¿Qué daños, qué amenazas, qué violencia, qué inseguridad podían darse dentro de estos centros de paz donde estaban familias, donde ya nos han dicho muchas personas, voluntarios, derechos humanos, etcétera? Nos lo han dicho aquí, nos lo han dicho frente a los asambleístas en las sesiones previas a este día que hemos mantenido, hemos escuchado. Centros de paz donde habían desde bebés, madres embarazadas, mujeres embarazadas, madres, padres, personas adultas mayores. ¿Qué riesgo esto implicaba? ¿Para qué? Para que estos centros de paz sean atacados. Es que eso no se explica de ninguna manera. Tampoco hemos tenido una versión clara de aquello. Simplemente se acusa, y de eso yo creo que el país ya está harto, de que por un lado la prensa, ciertos voceros del gobierno, ciertos, ahí sí, pseudolíderes, aparezcan diciendo es que acusan a cierta posición o a cierto sector político de financiar las movilizaciones, de financiar las protestas. Desde ahí también la quieren deslegitimar. Y ahora tenemos el otro cuento, que no, que esos centros de paz sirven para que las personas se organicen alrededor de actos más bien terroristas y demás.
Es lo único que saben decir frente a esta gran pregunta que nos hacemos todos y todas: ¿qué riesgo implican los centros de paz para que sean atacados cuando son lugares de refugio de personas que vienen de muy lejos y que obviamente necesitan de estos lugares, piden acceder a estos lugares para tener un sitio, digamos, de reposo, de descanso, como su palabra mismo lo dice, de refugio? Ahí yo no veo Un minuto, respuesta señor. lógica alguna. Te quedan un poco estas implicaciones, estas dudas, estas molestias que lamentablemente en este momento no son ni escuchadas ni respondidas por parte de los ministros, pero seguramente lo tendrán que hacer por escrito. Muchísimas gracias. Gracias, asambleísta Rosa Mayorga. Tiene la palabra la asambleísta Sofía Espino.